Mi nombre es Curly, y volver al pasado contando esta historia aún me pone los pelos de punta. Para ese entonces yo tenía 14 años. Para ese tiempo estaba en exámenes parciales del colegio. Estaba bastante cargada por eso, pero aún así, acepté la invitación de mis primas y de todas formas mis padres me dieron permiso de ir. Alisté mis cosas y bajé al coche donde me estaban esperando mis primas. Entre esas, la más mayor de todas que tenía 24 años. El viaje fue tan largo que no pudimos evitar quedarnos dormidas en el carro mientras llegábamos. Y por esto mismo, el tiempo se pasó volando, cuando menos pensé. Ya estábamos allá. Bajamos todo y nos instalamos. Era una montaña increíblemente bonita y llena de vida animal. Para el momento en el que llegamos, eran las 7 de la tarde. Se pasaba el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Pues cuando menos lo esperábamos, ya era hora de irnos a dormir. El frío comenzaba a apoderarse de nosotras. Nos repartimos en 2 carpas y nos echamos a dormir. De la nada a medianoche, escuché como si una de mis primas estuviera susurrando afuera de las carpas. Trataba de no prestar atención, ya que el sueño me ganaba, pero seguían molestando mi sueño aquellos susurros. Confieso que en ese momento tenía bastante miedo, pero cogí algo de valentía y me paré a ver qué sucedía. Para mi sorpresa, no había nadie. Pensé que solo eran mis pensamientos y volví adentro a acostarme. Pero el problema empezó cuando de la nada, a mi prima que estaba acostada conmigo y a mí, nos despertaron unos llantos y lloriqueos. Eran como de cuando alguien llora por una tragedia o pérdida familiar. Eran muy intensos. Recuerdo que cuando apenas entreabrimos la carpa, vimos a lo que parecía una anciana de bastante edad, con un abrigo algo roto, uñas muy largas y pelo corto y feo, y solo percibíamos mitad de su rostro. Ella traía consigo un extraño perro negro que al vernos, comenzó a ladrar. Nosotras muertas del miedo cerramos de inmediato, y sin hacer ruidos fuertes, comenzamos a marcar al celular de nuestra prima mayor. Luego de 2 desesperantes llamadas, contestó que nos dejáramos de bromas y durmiéramos, ya que los planes eran madrugar a explorar por el bosque y divertirnos. Le dijimos que por favor mirara quién era aquella señora. Sabíamos que estaba ahí todavía, ya que la luz de la luna reflejaba su sombra con la carpa y la veíamos desde adentro. Nos escribió un mensaje, que tampoco sabía quién carajos era, pero que no hiciéramos ruidos ni dejáramos que descubriera que buscábamos ayuda. Solo que recogiéramos lo más importante y estuviéramos listas a su aviso para irnos de allá, ya que al parecer habían llegado una pareja de ancianos a donde aquella señora, y los 3 se veían con una apariencia demasiado aterradora, para nada agradable ni tranquilizante. Luego de casi 15 minutos que se sintieron como toda una vida, y en un minuto de descuido de la anciana y la pareja de ancianos, pudimos echarnos a correr. Mi prima mayor cogió el libro de aquella anciana en el acto que corríamos. Todo se dio en casi 10 segundos. La adrenalina entraba en mí cuando mi prima estaba prendiendo el motor del carro, y la anciana venía hacia nosotras corriendo con ese perro que también se veía algo extraño a los demás perros que solía ver en la calle. Cuando íbamos por el camino a la ciudad otra vez, mis primas y yo quisimos ver qué era ese libro que tenía una apariencia bastante vieja y sucia. Se trataba de un libro con pasos para hacer sacrificios, algo así como una secta o motivos ilegales. Desconozco con qué fines, pero de lo que estuvimos seguras en ese instante es de que nos libramos de cosas bastante feas. Tampoco pude entender por qué aquella anciana lloraba cuando nos vio. Tal vez emoción, o no quería hacerlo pero era obligada. Muchos sentimientos encontrados imposibles de responder. Desde eso, ni siquiera me acerco a metros de distancia a ningún bosque de ninguna parte del mundo. Me dejó un trauma que jamás se irá de mí. Eran las últimas semanas de verano, y el campamento Riverside estaba a punto de cerrar. Los días eran calurosos, y las noches frescas, llenas de ruidos de animales nocturnos. Me ofrecí como voluntario para ser uno de los últimos en quedarme y ayudar a cerrar todo. Me gustaba la tranquilidad de la naturaleza cuando la mayoría de los campistas ya se habían ido. Una noche, cuando solo quedábamos unos pocos monitores y personal, decidí dar un paseo por el bosque cercano. La luna llena iluminaba el sendero, creando sombras inquietantes entre los árboles. No era la primera vez que caminaba por allí, pero esa noche el ambiente se sentía distinto. Cargado, como si algo invisible me estuviera observando. Mientras avanzaba, escuché el crujido de ramas detrás de mí.
Me giré, pero no vi nada. Me convencí de que solo era un animal y continué, aunque el corazón me latía con fuerza. De repente, vi una figura entre los árboles, inmóvil, observándome. Parecía una persona, pero algo en su postura y en la oscuridad de sus ojos me puso los pelos de punta. «¿Hola?», llamé, intentando sonar valiente. La figura no respondió, solo se quedó allí, mirándome. Decidí acercarme lentamente, con la linterna del móvil en mano, pero cuando estaba a unos metros, la figura desapareció sin hacer ruido. Regresé al campamento rápidamente, intentando convencerme de que solo había sido una sombra, un truco de la luz. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos fuera de mi cabaña, lentos, deliberados, rodeando el lugar. Mi respiración se volvió pesada y me quedé paralizado, escuchando. Al día siguiente, conté lo que había pasado a los otros monitores. Uno de ellos, Carla, se puso pálida y nos contó que el año anterior un niño se había perdido en el bosque y nunca lo encontraron. Algunos decían que su espíritu aún vagaba por allí, buscando ayuda. Esa noche, decidimos no quedarnos solos y nos reunimos todos en la cabaña principal. A pesar de estar juntos, el ambiente era tenso. En medio de la noche, los pasos regresaron, rodeando la cabaña. Esta vez, todos los escuchamos. Nos quedamos en silencio absoluto, con los ojos bien abiertos, mirando la puerta que lentamente comenzó a abrirse, como si alguien la empujara desde afuera. La linterna de Carla se cayó, iluminando por un instante una sombra en el umbral. Era un niño, con la ropa desgarrada y los ojos vacíos de vida. Nos quedamos inmóviles, demasiado asustados para reaccionar. El niño abrió la boca como si intentara decir algo, pero solo salió un susurro incomprensible. Luego, se desvaneció en la oscuridad. A la mañana siguiente, nadie habló de lo que había pasado, pero todos sabíamos que no podíamos quedarnos más tiempo allí. Terminamos de cerrar el campamento apresuradamente y nos fuimos, dejando atrás ese bosque y sus secretos. A veces, todavía sueño con ese niño y me pregunto qué habría pasado si hubiéramos encontrado la manera de ayudarlo. La primera vez que supe que algo andaba mal fue durante la segunda noche en el campamento. Habíamos llegado al lugar, un bosque denso y remoto, con un grupo de amigos de la universidad. La idea era pasar el fin de semana desconectados, sin señal de celular y disfrutando de la naturaleza. Pero esa noche, algo cambió. Todo comenzó con un sonido extraño, un crujido que provenía de la espesura del bosque. Al principio, lo atribuía a algún animal, pero el ruido persistía, y no era solo el crujir de ramas. Parecía deliberado, como si algo o alguien estuviera moviéndose cuidadosamente. Estábamos alrededor de la fogata, contando historias de terror para asustarnos mutuamente. Cuando mencioné el sonido, todos rieron, excepto Marta. Ella tenía los ojos muy abiertos, fijos en la oscuridad más allá de las llamas. «Lo escuché también anoche», dijo en voz baja, apenas audible sobre el crepitar del fuego. Las risas se apagaron rápidamente. Marta era la más sensata del grupo, y si ella decía que había algo raro, no era una broma. Decidimos revisar los alrededores, en grupos de 2. Me tocó ir con Javier. Nos adentramos unos metros en el bosque, llevando linternas que apenas lograban penetrar la oscuridad. No encontramos nada, pero la sensación de ser observados era palpable, casi opresiva. De vuelta en el campamento, nadie había visto nada inusual. Esa noche, me desperté de golpe, sin saber por qué. Mi reloj marcaba las 3:15 am. Miré a mi alrededor y vi que Marta no estaba en su saco de dormir. Me levanté, sintiendo una mezcla de preocupación y miedo. Salí de la tienda y la vi de pie junto a los árboles, inmóvil, mirando hacia la oscuridad. «Marta», susurré, «¿qué haces aquí fuera?». No respondió. Me acerqué lentamente, y justo cuando iba a tocarle el hombro, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran vacíos, inexpresivos, como si no me reconociera. De repente, gritó, un sonido agudo y desesperado que resonó en la noche, haciendo que los demás salieran corriendo de sus tiendas.
La sujeté por los hombros, tratando de calmarla. Poco a poco, sus ojos volvieron a enfocarse, y ella comenzó a llorar, temblando incontrolablemente. «Lo vi», dijo entre sollozos. Había algo ahí, en la oscuridad. Me estaba llamando. A la mañana siguiente, recogimos el campamento rápidamente, sin decir una palabra. El aire estaba cargado de tensión y miedo. No hablábamos de lo que había pasado, pero todos sentíamos lo mismo. No estábamos solos en ese bosque. Regresamos a la ciudad, cada uno lidiando con sus propios pensamientos y pesadillas. Marta se alejó del grupo después de eso. Nunca supimos exactamente qué vio esa noche, pero todos sabíamos que algo había cambiado en ella y en nosotros. A veces, en las noches más oscuras, aún puedo escuchar esos crujidos en mis sueños. Y sé que hay lugares donde la oscuridad es más que la ausencia de luz, donde algo antiguo y hambriento espera pacientemente a que alguien lo escuche.